Iniciemos con un programa más de Vértice Internacional, en esta ocasión para analizar la cumbre de los países BRICS que tendrá lugar el 15 y 16 de octubre en la India. Esta es una oportunidad para analizar varios aspectos: la irrupción de las economías emergentes y la geopolítica que están practicando los países BRICS, el auge y el declive frente a los nubarrones económicos que enfrentan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como las prioridades que ha presentado India de su presidencia rotativa. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento fronterizo y migratorio, un comentario sobre el movimiento de las poblaciones del Atlántico hacia el Pacífico. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. Los países BRICS, conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los principales mercados emergentes que, además de pertenecer al G20, tienen en común una gran población, amplias extensiones de territorio, una elevada cantidad de recursos naturales y una fuerte presencia en la economía internacional, con crecimiento importante de su Producto Interno Bruto, que los hace especialmente atractivos como destinos de inversión. Estas 5 naciones reúnen en conjunto al 25% de la superficie mundial, con más de 3.000 millones de habitantes, acumulando el 25% de la riqueza y el 56% del crecimiento económico global registrado en los últimos años. Desde su creación, el BRICS ha expandido sus actividades en la coordinación de reuniones y organismos internacionales, privilegiando la gobernanza económico, financiera y política, así como la construcción de una agenda de cooperación multisectorial entre sus miembros. En la sexta cumbre realizada en julio de 2014 en Fortaleza, Brasil, fueron creados el Banco de Desarrollo con objeto de financiar proyectos de infraestructura en los mercados emergentes y el Acuerdo Contingente de Reservas, destinado a proporcionar apoyo mutuo en escenarios de fluctuaciones en la balanza de pagos. Un año después, en la séptima cumbre celebrada en Ufa, Rusia, los líderes de los BRICS aprobaron la Estrategia de Cooperación Económica, hoja de ruta para la intensificación, diversificación y profundización del intercambio comercial y de inversiones, e igualmente firmaron acuerdos de cooperación cultural y de cooperación entre los bancos de desarrollo de los BRICS y el nuevo Banco de Desarrollo. Por su parte, la octava cumbre citada para los días 15 y 16 de octubre de 2016 en Goa, India, fue convocada con el propósito de formalizar una plataforma de pesquisa agrícola de los BRICS, un acuerdo entre las autoridades aduaneras para ayudar en la fluidez comercial, un memorando de entendimiento en cooperación ambiental y otro de cooperación entre las academias diplomáticas. Con China a la cabeza, se va a celebrar una nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países BRICS que tendrá lugar el 15 y 16 de octubre en la India. Recordemos que la primera cumbre BRICS se celebró en Rusia en el 2009 y un año después fue incluido Sudáfrica. El surgimiento de los países BRICS refleja un nuevo acomodo de fuerzas a nivel internacional, con la irrupción y la llegada de las economías emergentes como los nuevos polos del poder global que buscan imprimir su peso y su talla frente a las economías industrializadas. Sus capacidades y sus atributos son muchos. Los 5 países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son países integrantes del G20, representan el 43% de la población mundial y el 30% del PIB global. Es interesante que todo esto nació a raíz de una serie de trabajos que estuvo haciendo O'Neill para Goldman Sachs. Esto es a partir del 2001, cuando emiten el ensayo sobre construyendo nuevos ladrillos para las economías globales. Entonces estamos hablando de una paradoja de BRIC, de ladrillo con BRICS, el acrónimo obviamente de los países. Pero aquí ya se veía en este siglo XXI una cierta tendencia de los países emergentes de tratar de buscar un foro donde pudieran sí ser interlocutores y no depender de otras potencias. Digamos que ese es el espacio donde ellos encontraron precisamente el lugar idóneo para expresar sus inquietudes sobre qué va a pasar con estas economías emergentes, y que estaban viendo que la economía neoliberal, bueno, estaba ya llegando a un punto donde debe de haber un replanteamiento. Son economías, son países totalmente distintos.
No solo hablemos de los idiomas, hablemos de las geografías, de sus niveles económicos, si bien estandarizados por O'Neill y Goldman Sachs, pero finalmente distintos. Y entonces la interrogante era, ¿qué podían ofrecer estos países, ¿no? Y al paso del tiempo lo que estamos viendo, ellos ofrecen una nueva forma de entender, de observar, de afrontar el escenario internacional. Los países BRICS comparten una serie de afinidades demográficas, económicas, científicas y tecnológicas, pero también la intencionalidad que los une es contrapesar al mundo occidental. Desde luego, la idea de los BRICS es una idea exógena, como todos sabemos, ¿sí? Pero tomada por China, ¿no? En 2001 Goldman Sachs, pero en 2009 China la hace suya y China la lanza al mundo, y la lanza muy fuerte. Ahí viene ya un nacimiento oficial, diríamos, de los BRICS, que desde luego no está entre ninguna de las categorías de integración que nos marca la OMC, no es Tratado de Libre Comercio, no es Unión Aduanera, pero es más poderosa incluso que eso, porque los lazos que ha tendido y los compromisos que han ido adoptando recientemente, a partir del 2009 para el día de hoy, han sido muy profundos y trascendentes, comparado incluso con otro tipo de alianzas, asociaciones o tratados que en el mismo tiempo han surgido dentro de un esquema de reordenamiento geopolítico que es lo que da origen a este tipo de expresiones, ¿no? O sea, tenemos una orfandad geopolítica debido a la declinación de Estados Unidos, de la propia Occidente, y en ese vacío es que nacen los BRICS. ¿Por qué los países BRICS se han convertido en una referencia innegable dentro del idioma económico global? Aunque se trata de un conjunto de países no homogéneo en términos geográficos, políticos, culturales y sociales, presentan atributos que les han permitido influir en las tendencias económicas globales. Con engordamiento de las clases medias, capacidades industriales, bonos demográficos y crecimientos económicos potenciales, han ganado presencia, prestigio y poder mundial. A esta fórmula se le deben agregar sus capacidades tecnológicas, científicas y militares, e incluso sus cualidades en materia energética y abundantes recursos naturales. Hay cierta disparidad entre unos y otros, pero hay un común denominador entre ellos, que es crear con el tiempo instancias que les permitan posicionarse y, bueno, ser, digamos, los interlocutores frente a instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Hay una serie de afinidades, pero también de divergencias entre los países BRICS. ¿Dónde colocaría sus grandes diferencias? La primera de ellas, Sudáfrica, simplemente es una ocurrencia geopolítica para que África también estuviera, por lo tanto yo la quitaría con todo el respeto para Sudáfrica. En el caso de Brasil fue algo parecido, aunque Brasil es otro actor relevante, muy importante, pero realmente los BRICS sólidos, fuertes, son las tres civilizaciones de Asia del Este. Ahí sí tienes tú no tres países, tienes tres civilizaciones que han sido hegemónicas en algún momento de su historia, y tienes a una ex Unión Soviética, hoy Rusia, que acaba apenas de desactivar todo un posicionamiento donde en el siglo XX pues fue un gran hegemón. En el caso de India, duró casi 14 siglos de esta era moderna siendo el hegemón económico y más importante que cualquiera, y eso a veces se nos olvida. China, junto con India, que estuvo en segundo lugar, está hasta 18 siglos conjuntamente ocupando la economía, la hegemonía de la economía mundial. Si nosotros ubicamos en un mapa dónde están los BRICS, podemos ver que hacen todo un puente entre los continentes. Tenemos los países asiáticos, China, Rusia y la India. Tenemos a Sudáfrica como un puente para llegar a América. Y entonces generan un círculo de comercio a nivel internacional muy importante. Con los vaivenes de la economía internacional y las expectativas generadas por los países BRICS como países guías, sus economías han perdido vitalidad en los últimos años. Habiéndose colocado como los grandes motores de la economía global tras la crisis financiera del 2008, hoy sus economías se encuentran ralentizadas y desinfladas, con menores perspectivas de crecimiento y pérdida de competitividad.
En un informe publicado por el Banco Mundial, se repasa la débil salud del grupo estrella. El crecimiento se ha ralentizado desde casi un 9% en 2010 a alrededor del 4% en el año 2015. Esta desaceleración refleja tanto el moderado crecimiento en China, la debilidad persistente en Sudáfrica y las recesiones pronunciadas en Rusia y Brasil. Más que declive, yo lo interpretaría como un impasse, por lo siguiente. Si bien cuando se da en 2009 digamos, la noticia que atrae de estas 5 economías, bueno, 2010, 2011, ya cuando está Sudáfrica con ellos, es cómo internacionalmente se fueron moviendo incluso hasta para conseguir sedes para eventos deportivos internacionales. No hay que descartar que todo esto también lleva imbuido el posicionarlos como países clave para lo que llaman el soft power, que es movimientos que van ligados a esta cuestión internacional de los eventos deportivos, y digamos que ahí fue más el foco de los medios internacionales lo que les dio lo que llaman el boom del crecimiento de los BRICS. Estamos en un proceso de anomía, declive, periodo después de un boom, ¿no? de todos los periódicos salen noticias de los BRICS, pero ahora vemos un periodo de anomía, un periodo de reajuste. Todos los países que lo integran a este grupo están buscando su nuevo equilibrio. China había tenido un despegue económico importante, empezó a tener una desaceleración, Rusia con sus crisis económicas, Sudáfrica que también ya fue superado por otros países dentro del continente, Brasil con sus turbulencias políticas internas, pero que finalmente les ha permitido generar un reajuste, no solo en ellos, sino proyectarse también como países que al reajustarse, hacer los cambios necesarios, les permite seguir proyectándose. Este decaimiento de los que nos avisan únicamente por la caída de los crecimientos económicos, pues llegar hoy también a la posición contraria, basado en lo que criticamos con la expresión de un empoderamiento simplemente porque estás creciendo 3 o 4 o 5 años, no China, que son mucho más, creo que sería un error muy delicado, y porque esta figura de los BRIC está siendo desdoblada con el posicionamiento político de China, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los BRIC que están generando el Pareto geopolítico y civilizatorio, porque los BRIC no son una lucha de PIBs, es una lucha incluso que la podríamos llevar, y no es una idea mía, los discursos de Xi Jinping nos lo dicen con toda claridad. Cuando él llega a cualquier país, lo ha hecho en México, lo ha hecho en Francia, lo ha hecho en Estados Unidos, lo que habla es a través de la cultura china, ¿no? A través de la civilización china. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque a veces reducimos un poco esta controversia a niveles de quién va a tener el PIB más alto, cuándo, y creo que hoy vivimos un momento más profundo, incluso desde la perspectiva de los actores, ¿no? El potencial económico colectivo de los países BRICS se disputa entre tropiezos y obstáculos. La caída de los precios internacionales de las materias primas y productos básicos han afectado las exportaciones de estos países que en algún momento lideraron el crecimiento económico mundial. China ha regresado a la normalidad económica con crecimientos del 6 y 7% anual, dejando de lado su expansión estrella del 10 y el 11%. Rusia y Brasil atraviesan por una profunda recesión que ha contraído fuertemente sus economías, al tiempo que Sudáfrica crece a un ritmo anémico del 0.6%, el pronóstico que le ha dado el Banco Mundial para el año 2016. En este contexto sombrío, solo la India se salva con un crecimiento más estable. De por sí, el que China haya crecido 30 años al 10% promedio ya era un milagro. Ahora, imagínate un elefante de 12 billones o un dragón, para hablar en chino, de 12 billones de dólares, pues no puede seguir creciendo al 10% porque los tamaños y los pesos son diferentes. De hecho, el plan quinquenal anterior de China hablaba de que ya desde 2012 China debía de crecer al 7%.
Y lo que no sucedió fue que pudieran detener la máquina a ese nivel. Hoy se habla de que China hasta el 2020 deberá de crecer al 6%, cosa que pudiera ser muy probable, ¿no? Y esos son los esfuerzos del gobierno chino para hacerlo. ¿Tiene problemas? Sí, muchos, muchos problemas. ¿Lo logrará? Ese es hoy lo interesante que estamos viendo de los temas, porque no estamos trabajando ni ellos mismos con absolutos. Decía Deng Xiaoping, ¿no? El modelo chino es un experimento que se maneja y se cambia todos los días. Porque hoy los dogmas ya cayeron y se están construyendo las nuevas relatorías del siglo XXI. Si bien no están alejados de deficiencias que tienen al interior, estamos hablando en el caso de Brasil, que después de la destitución de Dilma Rousseff, bueno, se vino toda una serie de cuestiones que venían desde una posible devaluación, la crisis económica. En el caso de Sudáfrica, bueno, estamos hablando de que ahí ya el partido africano, el que es el dominante, el Partido del Congreso Africano, pues no necesariamente se encuentra en el mejor momento. Es decir, al interior tienen ciertas vicisitudes que no necesariamente les han facilitado el estar al tanto en ciertos aspectos del escenario internacional. Lo que les vino a frenar digamos, boom, fue el bloqueo económico que tuvo Rusia en su momento y que después fue, digamos, menguando, pero sí ese hecho junto con la devaluación del rublo, pues al final hizo que los demás países se sintieran un poco desprotegidos, ¿no? Pero si tú te asomas al escenario internacional, en los eventos en los que hemos visto la participación de estos 5 líderes, pues la participación de ellos es el centro de atención. De hecho, Vladimir Putin ahora es el líder mejor posicionado en todos los eventos internacionales, desbancando incluso a Barack Obama, ¿no? El Club de los Países BRICS no solamente se une por atributos económicos, demográficos, científicos y tecnológicos, sino también por una aspiración común de influenciar en la agenda pública internacional. Incluso no solamente contrapesar, sino contrarrestar la toma de decisiones de los países del mundo occidental. En otras palabras, la geopolítica sí está jugando dentro de los países BRICS y refleja el agotamiento de la era del Atlántico para pasar al siglo de Asia-Pacífico. Se trata de una lucha de hegemonías en aras de obtener un equilibrio más nivelado en el mundo de las relaciones internacionales. El G20 que se celebró en China significó también el reafirmar el compromiso de estos 5 países para sentarse a discutir temas concretos ahora en esta reunión que está por celebrarse en India y que forzosamente dentro del mismo discurso era decir que sí seguían con la idea de continuar con los BRICS ahora con mucho más empuje y bueno, también un poco arropando a Michel Temer como el mandatario brasileño, también arropando a todos estos líderes y decir, bueno, si bien Vladimir Putin es el que está como portavoz de los BRICS, también tomar en cuenta que Xi Jinping es un personaje de altura y que ambos pueden hacer cosas a nivel internacional, ¿no? Vemos un interés, ¿no?, por cambiar estas relaciones norte-sur a una relación, si bien norte-sur, pero también con actores sur-sur. Y esto va a permitir una reconfiguración del escenario, en donde China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica empiezan a tener un papel distinto. Y ellos mismos en sus distintas reuniones, esta es la 8ª, pero además en el Inter hay más de 50 reuniones en distintos temas, que es lo interesante, buscar un nuevo camino en donde se busque la cooperación entre los países, una alternativa al sistema tradicional al que estábamos acostumbrados. En otras palabras, lo que nos estás diciendo es que dejamos de ser un mundo eurocéntrico para pasar al siglo XXI, que se le ha denominado el siglo de Asia-Pacífico. Empezó a ser una percepción, después empezó a ser tema académico, pero hoy las cifras son contundentes en ese sentido, ¿no?, como las que te acabo de dar. O, por ejemplo, que hoy en el crecimiento económico mundial, el 75% de este esfuerzo lo están generando
los países no desarrollados, cuando esto nunca era así. Y si te lo bajas al nivel de los BRIC, lo que podemos ver es que China, solamente China, está generando 30% de este crecimiento económico mundial contra el 28% de los países occidentales, entendiéndose esto los 27 países europeos, quitándole ya a Inglaterra y agregándole a Estados Unidos. O sea, esto es, y si le agregas India, tienes ya un 40% contra un 28%, que son las inercias ya numéricas de esta transformación que nos ponen en blanco y negro, este debilitamiento, agotamiento de una era que ya acabó. Los países BRICS están jugando en la geopolítica internacional y exigen un posicionamiento internacional de acuerdo a sus atributos y sus capacidades, muy a pesar de los nubarrones económicos que hoy los están haciendo declinar. Hay que recordar que estos países han incentivado una reforma a las instituciones emanadas del sistema Bretton Woods, las reformas a las cuotas del Fondo Monetario Internacional, siendo ya Brasil, Rusia, India y China los 10 principales miembros del Fondo Monetario Internacional. Y es que en este contexto hay que apuntar la desilusión del gigante asiático, es decir, China, quien se muestra frustrado por las instituciones emanadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que han estado comandadas estratégicamente por Estados Unidos y los intereses del mundo occidental. Los números nos están diciendo que si esto sigue así, bajo estas tendencias, aún con una China que crece al 6.5, 6.3 y con una India que crece al 7.5 y con las caídas de Brasil y Rusia, pues lo que vemos es que aquí esta locomotora es más poderosa en términos de crecimiento económico y de apoyo al crecimiento económico y de traslado de riqueza, ¿no? Porque lo que tenemos ahí es un traslado de riqueza y una consecuencia geopolítica que está reescribiendo la historia del siglo XXI. Bueno, uno de los primeros pronunciamientos que hicieron los BRICS fue el referirse a las cuotas y los votos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, diciendo que debía haber un espacio exclusivamente para estas economías emergentes que ellos representaban, pero que querían que se incorporaban todos aquellos que no precisamente tenían este acceso a los BRICS. Dentro del juego de hegemonías que se disputan entre Asia y Occidente, los países BRICS le apuestan a la creación de nuevas instituciones que obedezcan a sus propios intereses. Dentro de este esfuerzo, el Banco de Desarrollo de los países BRICS se apunta con fuerza y energía al haberse inaugurado con un fondo inicial de $50,000 millones para financiar infraestructuras y proyectos de desarrollo sostenible, además de haber establecido un fondo de reservas por $100,000 millones. Esta institución surge con dedicatoria para posicionarse como una alternativa a los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, comandados por Estados Unidos y el mundo occidental. Ellos lo han declarado que sí, y te lo han dicho en los discursos, que ante la cerrazón del Banco Mundial y las organizaciones financieras bretonianas y ante la falta de equilibrios que les han dado al tocar las puertas, pues ellos están creando sus propias instituciones financieras y esto pareciera que no es más que el comienzo. Varias cosas, van en serio, creo que van muy en serio. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí está puesta la línea en $100,000 millones, por ejemplo, tanto para el banco como para las reservas. En los dos casos, y si bien todavía no están cumplidos los capitales, sí hay una cantidad importante y ya están instaladas las nuevas instituciones. Sí nos pregunta a nosotros, nos lleva la pregunta a nosotros de por qué el Telecán no tiene un banco de desarrollo después de 24 años, de 23 años de éxito, ¿no? En el sentido del Banco de los BRICS, es más orientada a la cooperación. Incluso si se observa los lineamientos que ellos postulan cuando se constituye,
es cooperar con aquellos países que requieren el apoyo para lograr el desarrollo, pero además apoyarlos, darles capacitación, generar un nuevo marco del modo en que se hacía el sistema financiero tradicional. No solo es una carta de intención en donde se van a hacer reformas estructurales, sino es un cambio dentro del país a fin de que tengan la capacitación de llevar a buen fin la empresa, que es muy distinto a lo que se había visto en el sistema tradicional. El hecho de que hayan formado el nuevo Banco de Desarrollo también tiene implícito eso, que este banco debe también llevar consigo el discurso del desarrollo sostenible, porque si bien ellos están criticando las políticas restrictivas neoliberales del sistema Bretton Woods, lo que quieren ellos también es dar una alternativa para nuevos programas, nuevos proyectos de financiamiento para el desarrollo, pero ellos también deben de recapacitar en que esta propuesta sea viable. ¿Cómo puede ser viable? Enfocándose al combate a lo que es la pobreza, enfocándose también a medidas de transparencia y rendición de cuentas, en especial porque casi todo el sector privado de estos países está de alguna forma ciertamente desacreditado por cuestiones de corrupción o de otro tipo de prácticas de las cuales estos 5 países adolecen. Entonces necesitan ponerle ese plus, el carácter de transparencia y rendición de cuentas, que ya es una constante para todas las instituciones internacionales en el siglo XXI, ¿no? El Banco de los BRICS, liderado por un ex banquero indio, ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre cuotas por países, portafolio de préstamos, créditos e instrumentos financieros para que fluya esta propuesta de gobernanza alternativa que tiene su sede en Shanghái. Sin duda, Rusia y Brasil se han mostrado muy interesados en recibir financiamiento cuando viven momentos de gran desaceleración de sus economías, pues Moscú se ha visto sumamente afectada por las sanciones impuestas de parte de la comunidad internacional ante el conflicto en Ucrania y la anexión de Crimea, además de sufrir en carne propia el nuevo ciclo económico mundial marcado por la caída en los precios internacionales del petróleo. Si comparamos el PIB global del G7 y de los BRICS, nos damos cuenta que a través del tiempo el crecimiento económico mundial de los BRICS ha superado al del G7. Digamos, tomando en cuenta los últimos 20 años, ¿sí? Lo que vemos es que esto ha ido en sentidos inversos. Si tú tomas el G7 y tomamos los últimos 10, veríamos que han ido perdiendo un punto de PIB económico cada año, los últimos 10 o 15 años aproximadamente, y de manera inversa tú ves que el grupo de los BRIC va tomando un PIB económico mundial justo también. Y de esa manera lo que tenemos hoy, que a la luz de los 20 años, tenemos un BRIC con un 22% más del PIB económico mundial y tenemos un G7 con menos 20 o 22 puntos mundial. O sea, el tema es de lo más serio y de lo más relevante. O sea, no es nada más un juego de expresiones o un juego de figuras o unas 8 columnas de The Economist, ¿no? Porque bueno, The Economist vuelve ganadores y perdedores cada 8 días. Este es un tema que está siendo transformacional, parte de una era que está declinando y parte de una era que está naciendo. Otra de las instituciones que está desafiando al mundo occidental es la creación del Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, una institución liderada por China y en la que participan diversos países accionistas del mundo occidental. Existen más de 50 países fundadores del banco, siendo Reino Unido, Francia y Alemania sus miembros más prominentes. Con la creación de este banco se aseguran las prioridades, intereses y condiciones más favorables para los países en desarrollo, una gobernanza financiera que ha encontrado reticencias en Estados Unidos y Japón, países que han buscado disuadir la entrada de sus socios occidentales. BRICS es una oferta china del 2009 en donde se formaliza en Ekaterimburgo con los otros 3 países, y el TPP también es una oferta de Estados Unidos que retoma desde luego del TPP-4 y que lanza
a partir del 2009 y 2010. O sea, son contemporáneos y no es casual que sean contemporáneos, al contrario, ¿no? Este vacío que se está creando ante este debilitamiento occidental, bueno, Estados Unidos intenta relanzarlo a través del TPP en la región de Asia-Pacífico y en el caso de China a través de los BRIC. Pero esto desde luego es muy dinámico, como tú lo comentabas hace rato, y Estados Unidos lo escala al nivel del TIP, ¿no? Que es el tratado con la Unión Europea, y China lo escala a su vez con dos figuras, que es el One Belt One Road, que es una excelente propuesta geopolítica para todo lo que llega incluso hasta los límites con Europa, que pasa por el 70%. La nueva ruta de la seda o el One Belt One Road, que es una propuesta de integración informal que pasa por el 70% de la población mundial, pero sobre todo por el 75% de las reservas de petróleo y de gas del mundo. Lo que estamos viendo es incluso el reposicionamiento geopolítico de China con lo que llaman las perlas chinas, entre ellas las Islas Spratly. Recordemos que hace poco tuvieron un arbitraje con Filipinas precisamente por este conflicto que hay en el mar meridional chino, y entonces estamos viendo que todo esto es parte de la estrategia de China de ir conquistando espacios. Más que, insisto, ligado a los BRICS, es una estrategia particular de China, donde vemos materialmente el apoyo que está dando el BAI, donde vemos productos así como tal en países africanos. Están invirtiendo en Uganda, en Kenia, en Somalia, están llegando directamente con los países diciendo, bueno, si no tienes dinero nosotros te financiamos la construcción de carreteras, de aeropuertos, de escuelas, pero tú permite que nuestros propios nacionales sean los que trabajen a la par con los tuyos. De entrada el BAI viene a ser el trasfondo de lo que es la nueva ruta de la seda, y no solo de la nueva ruta de la seda, sino también de la iniciativa OBOR, que es el complemento a la ruta, ¿no? Una parte estructural que requiere de mucho apoyo porque va a conectar a 60 países en 3 continentes. Entonces requiere de infraestructura fuerte, tanto terrestre como marítima. Entonces tenemos esta primera parte que es una parte geopolítica interesante porque va a seguir reactivando la economía internacional. Incluso yo creo que mucho más que otras zonas, por los porcentajes del PIB, por los porcentajes de la población que allí radica. Y luego, financieramente, tenemos una forma de encontrar un fondo de divisas, una convertibilidad dentro de las monedas que va más allá del dólar, que estaba en la estructura financiera tradicional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y ellos buscan convertibilidad dentro de sus propias monedas y generar así un fondo de reservas a nivel internacional. Los países BRICS que buscan obtener un liderazgo equivalente a sus capacidades y atributos en la escena internacional, también han establecido un camino común para ejercitar la diplomacia multilateral. Es sintomático que países como Brasil, India y también Sudáfrica estén buscando un asiento permanente dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en aras de levantar su voz y tener una mayor representatividad a la hora de tomar decisiones en el mundo. Por otro lado, y frente a este contexto, no podemos olvidar que este conjunto de países BRICS también han enfrentado una suma de reticencias para obtener mayores responsabilidades en la agenda global. Por ejemplo, hay una ausencia de posicionamientos comunes frente al conflicto en Ucrania y la guerra en Siria. En términos de diplomacia multilateral, vemos que tanto India como Brasil buscan obtener un asiento permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero por otro lado, hay ausencias de posicionamientos globales sobre otros temas importantes en cuestiones de seguridad y gobernanza global. El ejemplo ahí está la guerra en Siria y el conflicto en Ucrania. Bien, así como han sido hegemonías y han sido civilizaciones, tienen sus propios intereses y proyecciones hegemónicas renovadas, ¿no? Y estoy seguro que los tres tienen una visión hegemónica y no nada más de conjunto. Entonces, los BRIC hoy son tan importantes como sean útiles para ese proyecto conjunto, principalmente de estos 3 países o de estos 5 países.
por eso ha funcionado, porque hoy los equilibrios han permitido que tanto Rusia como India y desde luego China se beneficien, ¿sí?, del esquema BRIC. Finalmente sus cuestiones, sus problemas internos les ha obligado a retraerse un poco del escenario internacional, porque bueno, ser el hegemón a nivel internacional es muy costoso. Es una cuestión no solo monetaria, sino también política, de aquella decisión de sobrellevar esos temas. Entonces, en estos momentos de reajustes dentro del grupo y entre sus economías individuales, yo los veo más como una decisión de retraerse para volver a tomar un empuje posterior. No se van a pronunciar sobre estos temas porque obviamente tocan fibras muy sensibles. Insisto, este tema es arena política para Rusia, pero también porque adolecen de cierto problema con el tema de derechos humanos y migración. En el tema de derechos humanos a China no se le puede comentar nada porque obviamente es parte de lo que ellos consideran asuntos internos. En el caso de, por ejemplo, de Sudáfrica no podemos hablar de derechos humanos o de migración porque ellos actualmente tienen una política muy restrictiva hacia los keniatas o los ugandeses que los tienen asilados en colonias abandonadas, en tugurios, como los califica Naciones Unidas, donde obviamente se materializa su racismo creciente, naciente y flotante, ¿no? Entonces, obviamente que estamos hablando de ciertas situaciones donde no les conviene hacer pronunciamientos porque ellos mismos, digamos que tienen cierta tela de donde cortar, ¿no? En esta cumbre de países BRICS, India marca la diferencia por diversas razones. En primer lugar, porque es país sede y porque ostenta la presidencia de los países BRICS. Y en segundo lugar, porque se blinda como el único país frente a la desaceleración económica que golpea a sus países pares. Las perspectivas internacionales nos señalan que India crecerá en este 2016 al 7.6%, es decir, una cifra que de confirmarse nos daría el mensaje que India sería la mayor economía de crecimiento mundial, por supuesto que superando a China. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que India, con esta expansión económica notable, se posiciona de manera distinta dentro de este bloque de países frente a la recesión económica de Brasil y Rusia, la desaceleración y la ralentización de China, así también como el crecimiento anémico de Sudáfrica. Pues hay que decir que en esta ocasión Nigeria ya está superando a Sudáfrica como la primera economía del continente africano. El desarrollo sustentable se va a lograr solo en la medida en que superemos la pobreza, ¿no? Es cierto, culturalmente, hablando de la India, todavía tiene un sistema de castas, en donde, bueno, la pobreza en ese sistema no está del todo mal vista, sino es una situación propia de su estructura social. La manera en que ellos se han estructurado les ha permitido crecer económicamente, no solo avanzar en el índice de competitividad, sino generar otras áreas de servicios muy importantes a nivel internacional. Estamos hablando de industria farmacéutica, estamos hablando de la industria automotriz, en donde también ellos han logrado posicionarse. Es interesante el caso de la India porque siempre es catalogada como la democracia más grande del mundo, ¿no? Y entonces como que siempre nos quedamos con esa imagen. Sí, pero Modi, Narendra Modi, que llega como el gran líder hace 2 años, llega más por carisma que por propuestas. Entonces, al interior del propio territorio indio es así como, estamos a 2 años y no ven resultados palpables al interior. Pero ¿qué es lo que vemos al exterior? Al exterior vemos que el Banco Central Indio mantuvo una cierta disciplina, hicieron la tarea, de hecho, y si ustedes revisan las cifras, el nivel de inflación que manejaron durante los últimos 2 años es muy bajo. ¿Qué es esto? Indica que no dependen exclusivamente de inversión extranjera. Indica que no dependen de finanzas exteriores. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de disciplina tanto al interior, la economía, como disciplina fiscal. Y entonces esto, a la larga, lo que estamos viendo es que todos los vaivenes de la economía internacional no les han afectado. Efectivamente, lo que sí podemos ver es que hay grupos que se están uniendo en relación a una hegemonía integral para el siglo XXI. Entonces, lo que veo es que en ambos lados hay esfuerzos o por no caer o por seguir creciendo.
A veces esos esfuerzos son exitosos y nos dan lecturas tangenciales o parciales que nos llevan a este tipo de cuestionamientos. Lo importante tal vez es a la luz de la visión un poquito de más de mediano plazo. Por ejemplo, si tú ves los últimos 10 años, pues Europa ha crecido al 0.5. Eso es ya un punto que nos da cierta firmeza, ¿no? Para decir sí hay una declinación. Pese a que la India es un país con armas nucleares y ha utilizado una narrativa a favor del no alineamiento en su política exterior, su economía ha crecido a un ritmo muy notable, pero no ha estado exenta de dificultades. India es un país conocido por sus niveles bajos de ingresos, alta pobreza y analfabetismo, el subdesarrollo que también se toca en sus tensiones étnicas, religiosas y de clase. Sin embargo, sus atributos como país no son menores. Se trata de la cuarta potencia agrícola del mundo y junto con China representa más de un tercio de la fuerza laboral mundial. Con la llegada de Narendra Modi, la inversión extranjera directa ha aumentado considerablemente y ha mejorado su índice de competitividad. Según el ranking que maneja el Foro Económico Mundial, India mejoró del puesto 71 en 2014 al 55 en 2015 y al 39 en el año 2016. Una economía que en algún momento podría haberse visto algo lenta, pero que ha despuntado de manera increíble. Este año, en el índice de competitividad global, avanzó de la posición 71 a la 55, lo cual es a nivel internacional un número importante. Y eso le ha permitido proyectarse también en otras áreas. Si bien dentro de los BRICS podemos ver países muy de materias primas, la India se ha colocado en un sector muy de servicios. Y esto le ha permitido despuntar en el área tecnológica. En algún momento se pensaba, bueno, China, India juntos, un gran productor, un país industrial pujante, y luego India con el complemento de los servicios. Entonces, India tiene muchos retos que también tenemos que entenderlo desde la perspectiva del país, no desde una perspectiva exógena al mismo. ¿Qué es lo que le conviene a India? A India le conviene mantener esta estabilidad, mantener este perfil, también porque no es pertinente la confrontación con su eterno gran rival. En palabras mías es como una relación amor-odio con los chinos, por esta situación de propiamente las instalaciones nucleares que están cerca de la frontera, cerca del Tíbet, por todos estos grupos de refugiados tibetanos o por todo este tipo de situaciones que luego se dan al interior por pelear el comercio de ciertos granos en mercados importantes. Y entonces es mantener este perfil bajo, que yo creo que eso va a ser la tendencia de aquí a unos 2 años más, para precisamente esperar cómo se van a mover tanto China como Rusia, porque bueno, hace unos minutos comentamos, el caso del rublo, bueno, está en una fase de inestabilidad, y el hecho de que el yuan ya se encuentre dentro de las monedas internacionales, bueno, eso a India le tiene que significar el estar siempre en este impasse, no hacer movimientos arriesgados, porque finalmente son sus grandes socios. Por invitación del gobierno indio, países como Afganistán, Bangladesh, Nepal, Myanmar y Tailandia asistirán a la cumbre de los países BRICS. Vale la pena señalar que una de las prioridades marcadas por esta cumbre es mantener conversaciones sobre la economía, pero también sobre el flagelo del terrorismo. No olvidemos que India enfrenta una rivalidad histórica con Pakistán y el fraccionamiento de grupos musulmanes e hindús ante la conflictiva de Cachemira y demandas separatistas de los Sikhs, una minoría que reclama un estado independiente en el Punjab. Para la India, contener el terrorismo es una preocupación fundamental que se teje al calor de otro dolor de cabeza: las relaciones en ascenso de China con Pakistán, este último su archienemigo histórico que recibe el apoyo de China en Cachemira. El tema del terrorismo yo creo que ahí lo van a tomar con cierta reticencia, porque tanto en India como en China, como en
la propia Sudáfrica, el tema de los musulmanes, no digamos que no es un tema favorito en las agendas ni tampoco en el discurso. Lo que se ha visto incluso en India es que hay un cierto crecimiento de la xenofobia respecto a los migrantes de origen musulmán, y entonces como que hablar de ese tipo de situaciones y señalar que eso va ligado al tema de terrorismo, como que bueno, yo personalmente no considero que se vaya a discutir algo importante en esta reunión. Hay temas de seguridad que pareciera que se borran de los medios, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Es un tema que en el mes de septiembre se reunieron, en donde hubo acuerdos muy importantes, donde se genera un instituto que permite generar nuevos caminos hacia una seguridad alimenticia dentro de la región. Bueno, de la región hablemos BRICS, ¿no? Y apoyado desde Brasil, y esta forma de decir, bueno, si uno de los problemas es la pobreza, y el primer punto que tenemos que atacar es la alimentación. Y entonces busquemos seguridad alimenticia, pero también ha habido seguridad en la parte de tecnología. Entonces ellos están viendo el panorama mucho más amplio que lo que en otros organismos se está viendo. Están generando nuevos temas y están buscando atacarlos con sus propias instituciones, con sus propias formas de actuar, pero además integrando a países en vías de desarrollo, que es muy interesante porque no es una decisión unilateral de solo unos cuantos, sino es una decisión que permita a los demás también seguir un camino. Uno de los temas que está bordeando los intereses de la cumbre de los BRICS es analizar la ampliación para agrandar el número de sus países miembros. En este contexto se apunta Argentina e Indonesia. Para el caso argentino, las cosas se han complicado debido al cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Macri al poder. El presidente argentino, que ha girado su política exterior en aras de acercarse más hacia Estados Unidos y la Unión Europea, y quien se ha distanciado determinantemente de aquella diplomacia practicada por Cristina Fernández de Kirchner, que favoreció más a Rusia y a China. Desde el punto de vista conservador, habría que analizar muy bien si valdría la pena que Argentina ingrese a los países BRICS en un momento de declive económico de sus países, además de la crisis política, económica e institucional que está sacudiendo a Brasil, y también de una crisis de legitimidad internacional ante la llegada de Michel Temer vía un proceso de impeachment. Dentro de la agenda oficialmente se filtró que van a firmar un acuerdo en materia aduanera, un acuerdo en materia de agricultura y otro sobre medio ambiente. Este último obviamente tiene que ir en la tónica de que va a entrar en vigor, bueno, en próximos meses, el Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces tienen que hacer, digamos que el símil como bloque para la implementación de medidas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entre otras cosas, eso es lo que se va a negociar en ese acuerdo. Entre lo que también se ha dicho es que se van a reunir los ministros de finanzas de las 5 economías para evaluar, de hecho, en abril de este año se otorgó un financiamiento por $80 millones para el nuevo Banco de Desarrollo, y se supone que ya hubo dinero que se destinó, por ejemplo, en el caso de Brasil, para ciertas obras. Entonces, lo que van a hacer es una reunión de evaluación, ¿no?, de los aspectos técnicos de cómo se está manejando este dinero. Bueno, ¿qué se espera de ellos? Y ya lo anunciaron, es retomar los acuerdos de las reuniones anteriores, retomar acuerdos de las reuniones entre cada una de las cumbres en distintos temas y lograrlos llevar a la práctica, que esta cooperación que ellos tanto han impulsado en sus declaraciones a nivel internacional realmente se lleve a cabo. Parece que si bien se ha dicho mucho de nuevos integrantes, van a ir más hacia consolidarse ellos como grupo. Me parece que es un momento idóneo en el cual están transitando a una nueva estructura en donde ellos pueden funcionar primero como grupo y ser entonces líderes para empujar a otros países. En la medida en que ellos no logren consolidarse y que no logren, si no resolver todos sus problemas estructurales internamente, pero sí colocarse en una nueva posición,
no van a poder reacomodarse con otros países. Y hoy los podemos ver empoderados a través de una nueva figura que está escalando hacia el Emerging 11, que es una nueva figura que acaba de sacar China hace 2 años, y que en base precisamente a esta problemática de Brasil y de la propia Rusia por crecer, por esta caída de los crecimientos económicos, China está ahora invitando a nuevos países a que se integren al grupo BRIC. Y hoy maneja esta idea del Emerging 11 para escalarlo a 11 países. ¿Quiénes son esos países? Bueno, Arabia Saudita, ¿sí? Turquía, Indonesia, Argentina y México. Es evidente que China va a escalar a los BRIC en vez de desaparecer a los BRIC, ¿no? Veamos el comentario de Federico Lamont, quien nos hace un análisis del movimiento de las poblaciones del Atlántico a Asia-Pacífico. En el marco de la cumbre de población y particularmente inmigración al interior de los países que son líderes en materia de crecimiento poblacional, resalta el caso de la República Popular de China, que después de sufrir el fenómeno de la guerra del opio, el tránsito de la dinastía Manchú y hacia la integración de la República de China bajo su padre precursor Sun Yat-sen, vivió un fenómeno de crecimiento desbordado que culmina prácticamente con la revolución cultural emprendida por Mao Zedong y con ello el paso hacia adelante que dejó a esa nación de 1.350 millones de habitantes distribuidos en 9 grandes provincias en un flujo de una y otra de estas. Después de la muerte de Mao Zedong, la derrota de la banda de los 4 y la viuda de Mao arribó al Partido Comunista de China como su secretario general Deng Xiaoping, quien inició una serie de reformas económicas que quitó el poder del campesino para crearlo y edificarlo en grandes ciudades, entre ellas Guangdong, Shenzhen y desde luego Beijing. Ahí se concentraron los grandes círculos poblacionales, en Guangdong y Shenzhen, precedidos de una política de zonas especiales reservadas para la inversión multinacional, principalmente en los litorales. ¿Qué ocurre con esta movilidad al interior de la República Popular de China? Deja ciertamente un descontento en las regiones autonómicas, entre otras el Tíbet, Xinjiang y lo que en alguna ocasión fue parte de la República Popular de China o lo es la República de China en Taiwán, la antigua isla de Formosa. Frente a estos retos de movilidad y el regreso paulatino de la población campesina hacia las grandes ciudades, Xi Jinping, el actual secretario general del Partido Comunista, advierte: debemos inyectar nuevos incentivos para que las zonas económicas especiales sean el futuro reducto de la movilidad y con ello evitar también problemas secesionistas que siguen marcando a la República Popular en Xinjiang y particularmente Tíbet. Por algo, en el tránsito de los dirigentes de la República Popular de China, la explosión demográfica y el regreso o apertura a más de 2 nacimientos por familia, Xi Jinping, al consolidarse como secretario general, concluyó: la República Popular es el hogar de más de 1.350 millones de habitantes. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 21 horas y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.